¿Podemos escuchar la radio, por favor? Gracias. Quédate. Aquí empieza Un Gallo para Asclepio, el podcast de filosofía para paladares diversos. Filosofía prolija y al alcance. ¿Es el hombre dueño de sus gustos? Hay que compadecer a quienes los tienen singulares, pero no insultarlos nunca. Su error es el de la naturaleza. No eran dueños de llegar al mundo con gustos diferentes, como nosotros no lo somos de nacer patituertos o bien hechos. ¡Ay! Si yo fuera un gran sadista. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Un Gallo para Asclepio. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que nos estén escuchando. Este es el episodio de Si yo fuera un gran sadista y vamos a hablar de la segunda parte del Marqués de Sade porque una parte no nos fue suficiente. Y pues estamos aquí con Arturo, con Ardi, con Oscar Merino, invitado especial. Y pues nada, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Adrián Ardilla Lara, bienvenidos una vez más a Un Gallo para Asclepio y como Mariana on Fire nos ha dicho, esta es la segunda parte de El Buen Marqués de Sade. Problemas técnicos, no se preocupen. Adelante. Viviendo en la ciudad, olvidas que de hecho la noche es tan oscura. Viviendo en la ciudad, olvidas muchas cosas. Aquí siempre estás pensando en que no te roben o en que no te atropellen. Y no es hasta que vuelves a la naturaleza cuando te das cuenta que todo está en tu contra. Respeta a la naturaleza, porque ella no siente ningún respeto por ti. Hola, ¿qué tal? Yo soy Arturo Castro. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de esta temporada, la temporada más popera de todas, la tercera temporada de El Marqués de Sade. Pues así es, pues como ya dijeron, la Semana Santa, pero nosotros no, y aquí estaremos hablando de El Marqués de Sade, y como una parte no es suficiente para que entre bien El Marqués de Sade, pues ahí va la segunda parte, ¿no? Se lo retacamos. Pues en la primera parte, ya para ir entrando en materia, hablamos pues ya de la obra, algunos datos biográficos, y pues platicamos cómo fue nuestro acercamiento a la obra del Marqués, ¿no? Ya por ahí se hablaron también un poco de las ediciones, de cómo pues se va acercando, en qué edades se acerca uno a la obra del Divino Marqués, que por cierto no mencionamos eso, que pues se le dice así, ¿no? El Divino Marqués. Y pues nada, ahora la intención es seguir hablando en específico, continuar hablando de la filosofía del tocador, porque pues como ya dijimos, pues es una de las dos obras que lleva filosofía en el título, ¿no? Entonces pues debe ser una obra filosófica. Y pues también tratar de hablar de algunos de los comentadores del Marqués de Sade, en específico pues si hay alguna relación. Yo planteaba que sí podría haber alguna relación con el feminismo, y pues una de las comentadoras de la obra del Marqués pues fue precisamente Simone de Beauvoir, ¿no? Que tiene un texto donde habla sobre Sade. Y pues bueno, yo quisiera apuntar para más adelante pues igual un texto que me parece muy, muy sadiano, pero pues no hay en su bibliografía pues nada, no apunta nada al Marqués, ¿no? Que es el manifiesto contrasexual de Paul Preciado. Pero bueno, pues de eso iremos hablando. Entonces, pues que hay, ¿cómo vieron la filosofía del tocador ahora que traen más fresquita la obra? Bueno, en este recorrido que haces por el capítulo anterior, sí estuvo muy raro, muy accidentado, porque teníamos una expectativa del capítulo, terminamos hablando de otra cosa. La neta es que el capítulo quedó lindito y sí nos sigue dando tela. Al final del capítulo, escuchaba yo, nos quedamos con esta empresa de leer el texto de Simone de Beauvoir, que se llama Hay que quemar al Marqués de Sade, ¿no? ¿Cómo se llama? Hay que quemar Hay que quemar, pero como pregunta. Ajá, como pregunta. Hay que quemar al Marqués de Sade. Hay que quemar a Sade. Sí, y esta película que salía en el Canal 7 para la gente que es de los 90 y los 2000 es una película del Marqués de Sade donde terminaba ahí en un psiquiátrico pintando su nombre con caca, que la neta creo que ninguno de nosotros la vio. Nomás dijimos que... ¿Tú sí la viste? No, pero la viste. Es que en el episodio anterior quedamos de ver la película. No, yo sí la vi. ¿Tú la viste en estos días? No, la vi muchas veces. Híjole, en el episodio anterior quedamos de muchísimas cosas. Ajá, no, justo, quedamos de muchísimas cosas, pero bueno, vamos
vamos a ceñirnos. Espérate, no lo digas. No, porque lo decimos en el episodio. Vamos a ceñirnos hoy que no estamos bajo el yugo ni la tiranía de Alan Argüello, entonces podemos prescindir de Nietzsche y de Sócrates para hacer lo que queramos. Simón de Beauvoir no prescindió de Nietzsche. Ni de Sócrates. Para tratar más. Decías en el episodio anterior, Oscar, que filosofía del tocador, porque trae la palabra filosofía en el propio título. Y qué texto más filosófico, sino uno que se asume a sí mismo como filosófico. Fíjate que platicábamos Mariana y yo con una amiga que nos decía que hay una traducción nueva que ahora está traducido como filosofía en la habitación, ¿no? Que nos decía, hay una nueva traducción, porque justo en México, al menos en nuestra latitud, tenemos este problema que no existen buenas traducciones de Marqués de Sade. Marqués de Sade casi todos lo conocemos por Editores Mexicanos Unidos, Ediciones Leyenda, pero no hay grandes traducciones. No sé si sea el caso de Francia, que me parece que no, porque en México hoy en el 2024 sigue siendo medio proscrito leer al Marqués de Sade, pero pues en Francia supongo que debe de ser un maldito, pero no proscrito como esté por acá. Sí, me imagino que sí deben de tener una mejor traducción. Pero me parece muy interesante justamente que toques el tema de que el texto en sí mismo hace filosofía por el hecho de tener la palabra filosofía dentro del texto. Eso es lo que dijo Merino desde el episodio pasado y lo dejamos de lado. Y creo que se enlaza muy bien con lo que habla Simón de Beauvoir en este texto, donde hace como un análisis crítico a partir de la teoría como este bagaje de teoría feminista que postula Simón de Beauvoir, y que es muy controversial justamente pensar en un escritor que se dedicó justamente a hablar de un montón de violencias hacia las mujeres, ¿no? Pero que al mismo tiempo también, hablábamos en el episodio anterior, abrió un camino para reivindicar la libertad de hablar de determinados temas dentro de los textos literarios, ¿no? Pero una cosa que me parece muy interesante que apunta Simón de Beauvoir en este texto tiene que ver con que justamente el Marqués de Sade tiene tanto deseo de alguna manera reprimido de pertenecer a esta sociedad que critica, que justamente todos como sus vicios o como estas pulsiones o deseos que tiene, las trata justamente de convertir en una forma de vida o en un estilo de vida que tergiverse por completo los límites de la moral, al menos para esa época, y que entonces sea justamente aceptable, ¿no? Qué manera tan magnífica de alguna manera de crear un enramado gigante en el cual pueda encontrarse a sí mismo, ¿no? Como decir, voy a generar mi propia filosofía, mi propia manera de entender al mundo y plasmarla en mis textos literarios para entonces poder justificar de alguna manera esta forma en la cual siento que dentro de la realidad no encaja, ¿no? O al menos así yo capté un poco la lectura de esta lectura de Simón de Beauvoir, pero pues creo que también es un ojo humano y al final crítico desde su teoría, pero que está haciendo una lectura, ¿no?, del Marqués de Sade, y que pues también es inferir un montón de cosas sobre su vida y sobre sus deseos, pero creo que es también una lectura interesante que si bien no tiene que ser del todo objetiva, pero que puede ser como, pues sí, un recuperar a partir de decir, pues, para qué creó todo este conjunto de leyes morales que justamente fueron como viables dentro de una diégesis literaria que le permitían justamente estar de una manera en la cual deseaba en el mundo, pero que realmente pues nunca pudo concretar del todo, ¿no? Porque la dimensión del Marqués de Sade literario y el Marqués de Sade en la vida real son completamente distintas, ¿no? Es un conejito, un buen conejito las fechorías que hizo el Marqués de Sade en la vida real. Digo, también está de la mierda que haya querido envenenar personas y esa clase de cosas, pero pues comparado a la serie de vejaciones que enuncia dentro de esos textos, pues sí es muy distinto. Es que me parece que está sumamente justificado el por qué el asesinato o muchas cosas, muchas vejaciones las tiene como por
por positivas o las pasa. Justo en este diálogo quinto, ¿no? En la filosofía del tocador, que está dividida en 7 capitulitos. En el capítulo quinto viene todo el resumen de la carnita filosófica, que justo hace leer a uno de sus personajes un panfleto que leen en la Bastilla. Mira, en tu traducción dice que un folleto del Palacio de la Igualdad, y en el que yo escuché decía que afuera de la Bastilla le dieron el panfleto, que se llama Franceses, un esfuerzo más si quieren ser republicanos, o franceses, un esfuerzo más si quieren pertenecer a la República, y se avienta una lectura, ¿no? El de los personajes, en el que aparece todo el esfuerzo de una persona ilustrada, de una persona en contra de la religión, no en contra de la religión como esta persona reactiva a la religión, sino contra de la religión de decir, ya somos mayores de edad, no necesitamos a Dios papá que nos cuide, ya somos mayores de edad, no necesitamos un Estado que nos paterne, ya somos mayores de edad, ya somos bastos para bastarnos a nosotros mismos. Y en este ánimo van platicando y diciendo que justo como decíamos la sesión pasada, en la naturaleza no ocurren cosas que nosotros damos por negativas. Quítale el halo sexual desde el cual lo está hablando, y justo dice, es que en la naturaleza no existe el asesinato, no existe bla bla, hasta incluso dice, la naturaleza no permitiría la sodomía, el sexo entre caballeros, el sexo anal entre caballeros, si no fuera placentero. Entonces eso te debe de dar un vistazo de que en la naturaleza le vale pito. Si es correcto o es incorrecto lo que tú haces, le vale pito. Pero parece que este discurso que se avientan aquí en franceses, seamos republicanos, es un ánimo de somos mayores de edad, podemos quitarnos todas las cadenas que nos atan. Creo que diste en 2 puntos muy interesantes. Número 1, el pensar en cómo en algún momento mencionaste quitándolo justamente del ámbito sexual, ¿no? Y que es muy controversial que justo parte de hacer filosofía a partir de un plano erótico, ¿no? Y que todas estas disertaciones filosóficas suceden a partir de cómo se desenvuelve esta moral que parece que apunta solo hacia la sexualidad, pero que apunta hacia la vida misma, ¿no? Y que es algo muy interesante porque entonces también genera este entramado de cómo separamos la vida sexual de la vida real, ¿no? Por de alguna manera decirlo, pero creo que también podría ser, y me arriesgo a decirlo sin ningún fundamento, que acertó muy bien el Marqués de Sade en justamente hacer sus disertaciones filosóficas en un ámbito que es tan controversial y que entonces genera mucho interés y genera mucho morbo, y muchas veces no se lee, ¿no? Como que está haciendo postulados para todos los ámbitos de la vida, y que también esos todos ámbitos de la vida no los podemos separar de que somos seres sexuales y que tenemos esta dimensión, pero creo que esta separación tiende a ser como muy ambigua, ¿no? Porque entonces pareciera que estamos hablando de 2 cosas distintas, pero son la misma, ¿no? De alguna manera. Sí, porque justo en este speech empieza diciendo que si quieres ser un buen republicano, o sea, están después de la orgía, están cansados, y se pone a leer un panfleto que le dieron los revolucionarios afuera de la Bastilla, y dice, ¿por qué para ser un buen republicano debes de quitarte la religión? Y te doy ahí un vistazo de más o menos de qué va. Dice en el segundo apartado de este panfleto que está leyendo, dice sobre las costumbres. Después de haberles demostrado que el teísmo no conviene en absoluto a un gobierno republicano, me parece necesario probar que las costumbres francesas tampoco lo son. O sea, está dando speech. ¿Quieres ser un buen republicano? ¿Quieres ser un republicano chingón? La religión no. Las costumbres no. Y empieza a quitar un montón de cosas que me parece es el punto medular del pensamiento de Marqués de Sade, ¿no? Que lo pone justo con la orgía y que están todos ahí dándose, pero de lo que quiere hablar es de seamos republicanos, carajo, no desprecies la dimensión política. Esta parte que señalaba Alan el capítulo anterior decía,
no importan las leyes, pero haz leyes que sean suficientes. No hagas un chingo de leyes, haz leyes que sean suficientes y que no atenten contra la libertad ni la dignidad de una persona, punto. Me parece que eso es todo lo que expresa Marqués de Sade. O sea, obviamente resumiéndolo muchísimo, pero justo lo que quiere hablar es de la vida pública de las personas. Y que obviamente lo apunta justamente a través de una serie de estrategias que sí resultan muy controversiales y que sí podrían resultar muy funables, ¿no? Y por ejemplo lo apunta Simone de Beauvoir en el texto y justo comenta que pues bueno, es que aquí hay un montón de terrenos que también a mí me conflictúan, porque también acá entra el tema literario, ¿no? Y el decir hasta dónde existen los límites de la ficción y cómo la ficción puede ser o no explorada a través de ciertas estrategias, y que esas mismas estrategias puedan ahora afectar a la vida del autor, si podemos separar o no podemos separar al arte del artista y todo este tipo de cosas. Pero creo que también es bien interesante cómo lo apunta Simone de Beauvoir al decir cómo crear justamente una ética o una universalidad o un imperativo categórico a partir de una práctica que tú ejerces y de una manera en la cual concibes el desarrollo de la sexualidad y por ende de la vida, también de pronto puede ser un poco complejo, porque entonces puedes como apelar ahora a esta naturaleza y a eliminar esta figura de Dios y entonces hacerte solo cargo de una cuestión que no se, creo que tú lo mencionaste en la frase de inicio, ¿no? Como algo que no se preocupa por ti o no te pone atención a ti, no recuerdo exactamente cómo iba. Respeta la naturaleza porque ella no siente respeto por ti. Sí, ¿no? Quizá la naturaleza no siente respeto hacia ti, o quizá hay como un montón de cuestiones que solo tienden a la supervivencia, al placer, como a cuestiones un poco más como de alguna manera elementales, pero a lo que apuntaba Simone de Beauvoir en el texto y que me pareció bien interesante y dije, claro, ¿no? Por eso me hacía tanto ruido, es como al decir, al final de cuentas, pues existimos dentro de sistemas humanos y morales y estamos en convivencia con otros seres que necesitan que justamente existan, ¿no? Algunas mediaciones que permitan que no absolutamente todo sea posible en cuestión de que sea placentero, porque también el placer es completamente subjetivo, ¿no? Y para ti te gusta una cosa y a mí me gusta otra y a ti te gusta otra, y entonces tenemos un pedo bastante grande, porque donde empiezan los límites de lo que puedes o no hacer en nombre del placer, ¿no? Al final no estás tú solo en el mundo con tu placer, sino que ese placer está también, y entender el placer también como una forma de ser y estar en el mundo, pues está en convivencia con otros seres, ¿no? Sí, es que ahora que volví a revisar, la vez pasada yo no había leído la filosofía del tocador, pero ahora que la revisé, creo que ni siquiera me parece un filósofo hedonista, no me parece un filósofo arrojado al placer, me parece que es una persona que está hablando de su forma de pensar desde una escena cotidiana, que será lo revolucionario de su forma de escribir, que es desde la sexualidad, ¿no? Desde el tabú más universal que será la sexualidad, pero él no quiere hablar del hedonismo de puedes hacer lo que quieras, más bien es como estas cosas que hemos elucubrado, pues son pendejadas, ¿sabes? No es que se te permita cualquier acción, sino... Y también qué significa ponerla sobre la mesa, ¿no? Al final sí, es como sí, decir, sí. Porque no tenemos, bueno, al menos yo no tengo ni idea desde dónde quiso anunciar el Marqués de Sade, ¿no? Y al final nunca vamos a poder acceder a entrevistarle, preguntarle, ¿y tú qué querías decir? Alguien nos ofreció una ouija para preguntarle. No me gustaría, la verdad, hablarle al Marqués de Sade en el más allá, que descanse ya, le tocó vivir duro, ya déjenlo dormir. Pero también esta parte como qué significa poner esas cosas que no queremos ver y esas cosas que son grotescas y que son chocantes en sociedad dentro de los límites de lo literario, ¿no? A lo mejor es hasta una misma estrategia literaria, o sea, me atrevo como a imaginar un montón de cosas en esa cuestión de decir cómo al final él no era esa vida que estaba plasmando en sus textos, y cómo este texto se convierte en todo un territorio de aparente libertad, sí, ¿no? Como el terreno de lo literario en un terreno de aparente libertad. O ponle que sí, ponle que su vida sea así, y eso no quita que el terreno literario siga siendo un terreno de aparente libertad. O sea... Pero es ahí donde otra vez, ¿no? Vuelve esta pregunta como decir, bueno, pero ¿hasta dónde es un terreno de libertad? Porque también al final es entender que era el mediador de todos los discursos, ¿no? Y al final era la manera en la cual se transmitía la información, en la que se hacían representaciones de la sociedad. Entonces también es un pensar
hacia dónde apuntaba el plasmar las cosas, como hasta ahora que lo estuve leyendo pienso en un poco hasta de gore, como justo, ¿no? Este elemento grotesco que te pone en jaque, que te choquea y que dices, wow, ¿no? Ahora que me planteo la posibilidad de que esto exista, ¿soy o no soy capaz de desear una cosa así? ¿Soy o no capaz de aceptar una cosa así? Me parece en muchas ocasiones Me parece más bien confrontante. Que si el mote que le podemos poner al Marqués de Sade sería el de moralista, ¿no? Sería Marqués de Sade moralista, porque parece que lo que hace es estirar la liga moral de qué tanto, ¿no? Justo hasta generar un efecto. Todos los franceses son moralistas. Todos los franceses son moralistas. Justo hasta genera este efecto como inverso, ¿no? De decir, te pongo tan en la mesa la posibilidad de que estas cosas tan abiertamente sucedan que hasta te generan una especie de repulsión, ¿no? Mira, Decir, Filosofía del Tocador, que es una mujer que se prenda de una chica, y entonces una chica de 19 años y la invita a su castillo, a su palacete, a darle clases, a instruirla en la vida sexual libertina, ¿no? La chica virginal de 19 años, salida del convento, también de padres ricachones, va, pero va sabiendo que lo que va a recibir es una instrucción, que va a ser enseñada en los placeres de la carne, ¿no? Pareciera que el liberarte de las ataduras de la carne te van a hacer un mejor ciudadano. Cuando lo mezcla con el asunto republicano, lo que está diciendo es: ¿quieres ser una mejor persona? Libérate de las ataduras de la carne. Y se habla de la hipocresía de la gente, bla, bla, bla. Sí, viene el elemento del horror, de lo kinky nasty, pero justo lo que está diciendo, a la chica le están hablando, están echándose el discurso, entre enseñanza y enseñanza. El gran señor Dolmanch filosofa y cogen, y otra enseñadita, mira, el verdadero que fuera. le está enseñando, le está diciendo: mira, este es un pene, tú tienes una matriz, los hijos se hacen así. O sea, le están enseñando sobre cómo funciona la naturaleza de su cuerpo, lo primero, y termina con eso pinche discurso de un panfleto político de franceses, seamos republicanos. Igual que como señalan ustedes, ¿no? Creo que la cuestión sexual es accesoria. Es accesoria, Ajá. tal cual. Porque Sí. realmente cuando lees la filosofía del tocador, sí, evidentemente vienen estas escenas que va ejemplificando, pero son mínimas. La mayor parte del texto es una crítica a la sociedad francesa, a las costumbres, y una crítica muy fuerte a la divinidad. Y creo que, como bien señalan, es llevar la libertad al exceso, a todo lo que puedes llegar a por lo menos, si no a realizar, por lo menos a pensar. Y es como de que tienes por lo menos la libertad de pensarlo, como se ha dicho, como comúnmente se dice, ¿no? Tienes la completa libertad de pensamiento. Nadie puede ir en contra de eso, nadie te puede atentar contra eso. Y él realmente está plasmando esa libertad, pero como dicen, en esta cuestión sexual, para a lo mejor llamar más la atención, porque también hay que considerar, ¿no? Si había una represión sexual, pues vamos a utilizar la lógica y la razón para llevar esto al extremo. Y es lo que hace Sade. Así como Kant lleva la cuestión moral a la peor de las huevas. Ajá, al extremo, y en este ejemplo que señalábamos el episodio pasado y que hablábamos con Jorge, de que no puedes llegar a mentir pese a que pese a que están buscando a tu hermano y lo buscan para asesinar, estarías contraviniendo un imperativo que es el de no mentirás y todas estas cosas. Pero bueno, él lo pone desde una perspectiva más socarrona, si gustas, ¿no? Sade lo lleva a otra extensión, es decir, bueno, sí tenemos la libertad de hacer eso y tenemos la posibilidad, pero creo que lo realmente interesante dentro de la filosofía del tocador, como todos todos pensarán, no es propiamente la amplitud sexual que viene a presentar, sino estos discursos muy de la época, muy revolucionarios,
de que no necesitas una divinidad, no necesitas a Dios y Ni que al Estado. en esta contradicción, Porque su espíritu republicano es Ajá. que el Estado no es un Estado Ajá. total patriarcal ni que guía, sino el Estado es voy a sonar muy pinche hegeliano y es anterior a Hegel, pero el Estado es la suma de las voluntades colectivas que se dejan guiar, no, para hacer una sola conciencia que resulte en el Estado. pues es que también considera todas las posturas que se estaban desarrollando a partir de Creo de que la es revolución. anti-Hobbes, pero yo sí veo un rastro de naturalismo en este fulano. Sí se abstraen a la hora de pintar cómo es el Estado, pinta la República como este naturalismo, como lo hicieron Hobbes y Rousseau, de qué pasaría si el ser humano naciera libre de Estado, libre de leyes, libre de religión, todos seríamos buenos por naturaleza. Creo que el Marqués de Sade dice, bueno, no nacimos, hagamos el Estado desde cero. Sí, y creo que en estas contraposiciones que creo que también señalábamos el episodio pasado, si Se va a bien llamar estaba Sade político. Sade político, es que sí, realmente hay una postura política de trasfondo, evidentemente. Y si bien, por ejemplo, los ilustrados estaban utilizando la razón y la ponían como la diosa razón, como pasó con Robespierre, con todos estos señores, Sade está poniendo el deseo como la máxima. O sea, ni siquiera el placer. No, la no. libertad natural. Ajá. La libertad natural. Y creo que también una de las cosas que se me olvidó y que creo que estaba sobre el tintero un poco, Mariana había comentado un poco de aquello del consenso en el episodio pasado, y creo que le comentaba es que no hay consenso, ¿no? O creo que el único consenso que puede llegar a haber dentro de Sade es aceptar que puedes llegar a tener todas las posibilidades y llegar a todos los excesos. Y creo que también lo postula ahí en los primeros párrafos, ¿no? ¿Vas a entrarle? Pues órale, vas a entrarle, pero está la posibilidad de que mates y que te maten. Y eso es lo máximo, ¿no? Es a lo máximo que puedes llegar. No hay ningún límite más que la muerte. Y ni siquiera... Ahí Sí, agregar sí. que pienso que si estuve pensando después del episodio pasado cuál sería como el tipo de imperativo categórico de Sade, y pienso que es como por ponerlo en términos muy mundanos, sería como si te llevas te aguantas, ¿no? Porque prácticamente es como, ok, es como hay una autocontención, ¿no? Porque él plantea, si tú matas, pues sabes que te pueden matar también. O sea, de hecho hay una parte en todos estos discursos, hay una parte en la que, por ejemplo, cuando habla del robo, porque va hablando de distintas cosas, ¿no? El robo, el ateísmo, todo esto. Y dice, bueno, a quien deberían penalizar cuando le roban algo es a la persona que le están robando, ¿no? No al que robó, sino deberían penalizar al que le roban por descuidar sus cosas. Tú sabes que tienes que cuidar lo tuyo, y si no lo cuidas, pues otros pueden estar ahí y se lo pueden llevar. O sea, hace una inversión total de las cosas, ¿no? Yo pienso que para tratar de ponerlo, bueno, haría nada más ese apunte. Y sí, creo que si ustedes no quieren leer todo el texto, podrían leer simplemente ese capítulo, que me parece que es el capítulo 5, El que quinto. es donde, o el 7, no recuerdo, que es donde trae el texto ese, ¿no? De Es el quinto. franceses, el quinto, sean republicanos, no recuerdo cómo dice el nombre, ¿no? De hecho, en una antología de sus escritos políticos, pues sacan ese texto que viene dentro de la filosofía del tocador, ¿no? Que es prácticamente todo lo que le exponen a Eugenia. Sí es Eugenia, ¿verdad? Sí, a la pequeña Eugenia. Se resume ahí, ¿no? Aunque sí creo que todo lo que plantea, ahorita lo podemos retomar, pero sí creo que todo el planteamiento sexual sigue siendo escandaloso, y no, o sea, sí creo que hay que considerarlo, ¿no? O sea, Habría que... Ay, perdón. No, dale. Creo que habría que considerar también hasta qué punto este planteamiento sexual es en sí mismo una cosa política, ¿no? Porque al final, digo,
todo esto son conjeturas, pero pues al final es totalmente un hijo de la Ilustración, que como también lo menciona Simón de Beauvoir en el texto, dice, es un hijo de la Ilustración llevada al extremo máximo. Y también considerada como que cualquier doctrina y cualquier postura filosófica puede ser llevada a un extremo en el cual no es del todo apta como para una convivencia social de alguna manera, ¿no? Y entonces quiero rebobinar un poco lo que estaba diciendo. Sí, al explorar este terreno de lo sexual también es cuáles eran las cosas que se estaban tratando como de alguna manera de reivindicar o ir en contra de la hegemonía de un tiempo, ¿no? Y al final, pues este territorio de lo sexual era un territorio completamente negado, ¿no? Entonces creo que también partir de este territorio negado y de alguna manera recuperarlo, que quizá no es bajo cuestiones que ahorita puedan ser como políticamente correctas o políticamente adaptables, creo que es una apuesta que vale la pena recuperar para ver cómo también siempre apostar a estos territorios prohibidos o perdidos que son la sexualidad, el cuerpo, pues es ahí es donde también se encuentra un montón del territorio político y hay un montón de cosas que tenemos que pensar porque pues literalmente esto es lo que somos y al final nos relacionamos a partir de la sexualidad con el mundo, ¿no? Creo que también es como intentar hacer una lectura que pareciera que no va de acuerdo a, ¿no? ¿Cómo vas a leer al Marqués de Sade desde cómo puedes recuperar el terreno de la sexualidad? Pues quizá lo que postula o las acciones que postula no son algo que ahorita valdría la pena que recuperáramos, que eso también es otro tema a pensar, ¿no? Porque, por ejemplo, Simón de Beauvoir apuntaba mucho como a que lo que postulaba sexualmente el Marqués de Sade era, no utiliza nunca el término parafilia, pero sí habla mucho de desviaciones. Entonces, al final, creo que, por ejemplo, el sadismo, en toda la extensión de la palabra, como ella lo dice, es algo que también como que va fundando mucho a lo largo del texto, ¿no? Y ahora podríamos hacer una relectura de eso y decir, bueno, pues al final el sadismo, dentro de ciertos límites y dentro de ciertos consensos, pues también es vista como una práctica sexual válida, también es una forma en la cual las personas pueden decidir relacionarse sexualmente, ¿no? Entonces, creo que sí abre un territorio a pensar las cosas, no porque precisamente se tengan que como perpetuar esos actos, porque creo que hasta literariamente es tan repetitivo en la cuestión de las escenas sexuales que no creo que sea el bagaje de sus textos, ¿no? Al final, si lo que quisiera hacer es sorprender a través de su erotismo, no escribiría lo que escribe sexualmente, hasta tiende a ser soso, ¿no? Porque es tan repetitivo en los mismos actos, en las mismas cosas, sino que es lo que se está tratando de decir a través de explorar estas prácticas sexuales. No, yo sin duda sí creo que de lo que él está hablando es de una postura política o moralista, pero sí creo que no es menor el asunto del, como dice Oscar Merino, que resulta ser escandaloso del asunto sexual del que está hablando. Sí, no lo desdeño, porque justamente no hace, si lo ponemos como un filósofo de la Ilustración, ¿no? Como estos grandes próceres de la Ilustración que hablas de Rousseau, de Kant, de Marqués de Sade, pues lo que hace Marqués de Sade es no ser aburrido, ni soso, ni ñoño, sino ser más, ¿quieres vivir la libertad? Vamos a hablar de la libertad que será coger. Oigan, pero ahorita que hablaban de este como imperativo categórico en el cual dicen como, pues si te llevas te aguantas, yo me quedé pensando en la pobre de esa es la regla de oro de los cristianos. la regla de oro. Pero en esta regla de oro categórico no es ese. Bueno, en la regla de oro de los cristianos y del Marqués de Sade, o sea, yo me quedé pensando en el personaje de Justín, por ejemplo. Pues, ¿en qué momento se llevó? Y le tocó de la chingada. O sea, le fue mal. Pues a lo mejor la enseñanza es, oye morra, vive tu vida, no estés ahí presta para las cosas del Señor. Pues es que creo que también de alguna manera lo que postula es como, si te llevas te aguantas, pero si no te llevas también te aguantas, entonces llévate. Mejor llévate porque si al menos te la pasaste bien, ¿no? Sí. Señor Oscar, ¿iba a comentar algo? Sí, pues, o sea, no me quiero como adelantar todavía, pero ya me voy a adelantar. No, hay un texto precisamente
de otro francés. Muchas de las prácticas pues que menciona, pues ya sabemos, ¿no? O sea, son las que Dolmanche prefiere, es precisamente pues por atrás, ¿no? Por decirlo así. De hecho, él le entra todo, pero pues sí prefiere estar con hombres, ¿no? O sea, cuando está con Eugenia y con la señora que ahorita, con la hermana con Saint Germain, ¿no? Con esta señora, prefiere siempre la puerta trasera, ¿no? O sea, cuando lo hace. Al final, de hecho, pues queda... Ahora sí que voy a spoilear el final, pero pues al final la mamá va a tratar de rescatar a Eugenia, ¿no? Y ya desde el inicio del texto van mencionando lo que, digamos, ahora sí que le introducen que Eugenia debería hacerle a la mamá, ¿no? Prácticamente se la ponen ahí para matarla, y si no lo hacen es porque es como de, bueno, está bien, te vamos a perdonar, ¿no? Y la dejan ir advirtiéndole que pues su hija ya ha trastocado todos los valores, ¿no? No, le dicen, tu hija no te pertenece y nunca te perteneció. Tu hija se basta a sí misma y solo se responde a sí misma. Sí, prácticamente la hacen libre, ¿no? O sea, pero pues la dejan. De hecho, es una idea que desde el inicio tienen también, que los hijos no pertenecen a los padres, ¿no? Desde el inicio tiene eso. Ya les comentaba yo en el episodio anterior que pues inclusive justifica, se podría ver al Marqués de Sade como alguien pro aborto, como alguien pro feminismo, pero sí pienso que las recetas de liberación sexual femenina pues ahora sí que vienen dadas siempre por hombres, ¿no? O sea, y voy a poner algo muy, muy tonto, pero quizás parte de la cultura. Lo que aboga aquí el Marqués de Sade es que, bueno, que la mujer sea igual de libre, ¿no? O sea, y que le explote y le dé con todo, ¿no? De hecho, sí la condiciona, porque dice, bueno, ella también va a poder estar con quien quiera, pero preferentemente tiene que satisfacer a todos los hombres, porque es como pues sí, como la finalidad de la mujer, y debe disfrutarlo, porque antes lo tenía prohibido, y ella también puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero sí viene esto, pues quien lo enuncia pues es un hombre, ¿no? O sea, y yo sí, pero la construcción del Estado patriarcal. Sí, por eso, pero justo pues viene, digamos, de un patriarca o de un hombre, ¿no? Y lo que yo quería como apuntar, que pareciera una tontería, pero me parece que no es menor, es que en este tiempo en el que vivimos, en el que pues me parece que ya hay una mayor libertad sexual de la mujer, normalmente si tú entras, por ejemplo, a una aplicación de ligue, casi todas las mujeres, o al menos lo que yo he visto, o es mi experiencia quizá, y la estoy haciendo pasar por otra cosa, por universal, o sea, uno encontrará que las mujeres te ponen, no busco sexo casual, ¿no? O sea, en realidad son como pocas, ¿no? Yo creo que el Marqués de Sade no estaría muy de acuerdo con eso, ¿no? Cuando el Marqués lo que abogaba es de, güey, date y vívelo ampliamente. Entonces ahí me parece que, o sea, el apunte es ese, ¿no? Como que estos llamados a la libertad sexual de la mujer, pues siempre vienen dado por los hombres, ¿no? Me parece que las mujeres no lo ejercen de esa manera, ¿no? Hombres haciendo que las mujeres se liberen sexualmente. Muchísimas gracias. Típico de hombre. Creo que Sí, para totalmente. empezar, el Marqués de Sade se oponía bastante a la monogamia, ¿no? Al final que no tenían el concepto de monogamia tal vez en ese tiempo, pero sí menciona en sus textos, que justo este tema de la posesión, pues no es algo válido ni natural ni válido dentro de su sistema de creencias que va enunciando ahí a través de sus libros. Es la libertad. Total y completa libertad. Pero, por ejemplo, esta total y completa libertad que el Marqués de Sade está postulando, pues claro que tiene que ver con justamente un tipo de experiencia unilateral, ¿no? Que sí es bien bueno,
pues seguirlo apuntando justamente, ¿no? Porque al final es como abrir un montón los ojos a decir, ok, sí, el Marqués de Sade abre tales y tales panoramas y sí abre estos territorios para que entonces se pueda explorar el tema del placer femenino, del deseo, pero es solo un baby step, ¿no? O sea, al final faltan un montón de pasos más que nos llevan a, que sí nos conflictuarían al decir, bueno, Sade es feminista, ¿no? O sea, no, tal vez no es feminista. Abre el camino a que se puedan hacer ciertos pensamientos respecto al terreno del placer y el deseo femenino, la sexualidad femenina, sí, pero pues también hay un montón de cosas que están por delante. Claro. Y un montón de cosas de eso mismo que se tienen que cuestionar porque justamente están escritas desde el sesgo de la visión de un hombre, ¿no? Y que hay un montón justamente que tienen que ver con que apenas se iba pensando en que las mujeres sí podían sentir placer. Ahora hay que pensar cuáles son esas estrategias, cuáles son esos métodos, cuáles son estas otras estéticas del placer, cuáles son estas otras formas de experimentar la sexualidad desde los cuerpos femeninos. No, y justo te digo que dentro de la pedagogía que se muestra en el libro es que lo primero que le están enseñando a esta chica, ¿no? Que es no es la protagonista, pero es la del reparto 1, porque le están enseñando las artes liberales, pues le están enseñando cosas de su cuerpo, le están enseñando una matriz es así, sirve para esto, un pene es así, sirve para esto, los bebés se hacen de esta manera, es mejor por atrás porque no quedas embarazado y primero duele, pero luego te va a gustar más que acá. Y lo primero que están haciendo es enseñarle cosas que ves que una chica de hace 250 años no podría suponer, porque no podría preguntar y porque no podría tener información. Entonces le están diciendo, tienes esto y funciona para esto otro. Y ahí es otro terreno donde siento que se nota mucho la ilustración dentro del Marqués de Sade, ¿no? Que justamente utiliza esta obra literaria para proyectar como conocimiento a favor de justamente estos temas que estaban velados normalmente. Ajá, esto es un dildo, esto es un condón, esto sirve para que no te embaraces, pero dice por adelante jamás, evítalo. Educación anatómica sexual, Sí. más no moral. Ilustración generalizada. Sí, más no moral. Como señala, no creo que diga, no sé, que diga, bueno, sí, todos tienen permiso, no es como, no creo que vaya a lo mejor por ese lado, creo yo, sino más bien de que, ok, bueno, a todos nos toca, todos somos personas razonables, ilustradas, o sea, a todos al igual que nos toca la razón, nos toca sentir placer, el que órale, creo que también por eso, esos atisbos de placer generalizado, tanto heterosexual como homosexual, como se pueda concebir, ¿no? Es Homosexualismo y lesbianismo. Es lesbianismo, es como de que, órale, todos parejos, caramba. Y es parejo. Y creo que por eso, no sé si él haya, como dice Mariana, no sé si él haya pensado de que, okay, vamos a concebir que también las mujeres pueden llegar a tener placer. No, es de que, ok, es esa generalidad de que a todos nos toca y a todos podemos tener placer por todos lados. Es que creo que justo pensar el placer desde la razón es generalizarlo. Entonces también es donde entra como esta parte donde desde ser sujetos de la hora pensamos en todas las otras dimensiones que existen alrededor del placer, ¿no? Pero en ese tiempo era la razón. Sí, no se le quita pues lo hombre porque le está diciendo, a ver, los pliegues de tu codo, los pliegues de tu rodilla, le dan placer al hombre, a ti no, pero pues al hombre sí, le está enseñando cómo satisfacer a un vato. Gracias por el dato, crack. Al Marqués de Sade, gracias por el dato, crack. Ah, mira. ¿Qué más, Oscar? Pues bueno, yo ya no sé si Mar quiere apuntar algo más del texto de Simone de Beauvoir, algo Sí. abre el texto con una pregunta que es muy sobre la clase, ¿no? O sea, desde donde enuncia Sade también todas sus cosas, ¿no? Que él es un aristócrata en realidad, ¿no? Y también Es un noble. sí, pues es un noble, ¿no? Pues obviamente tiene un título nobiliario, ¿no? Ajá, Y pero pues es también más que aristócrata.
El que piensa, yo sí lo apuntaba la clase pasada, perdón. Sí hay que. Tranquilo, maestro. La sesión pasada. Tranquilo, crack. ¿Te sentiste de pronto en tu generación así de alumnos? Es que les hablo a ellos, chicos, les quiero mucho. Les voy a hablar de Sade. Otra vez. No. Justo yo apuntaba que en esta época en la que la burguesía y el capitalismo se empiezan a consolidar, empieza a ser el crisol, es muy importante que Marqués de Sade, si bien no era rico, era un noble. Si bien no era una persona con dinero, era un noble. Y justo en esta Europa todavía feudal, todavía monárquica, rara, pues es que era muchísimo más importante tener un título nobiliario que tener dinero. O sea, tú podrías tener todo el dinero del mundo, pero si no tenías un título nobiliario no eras nadie, eras un imbécil, pero era la burguesía despreciada, ¿no? Era despreciada la burguesía. Y Marqués de Sade, pues no tenía lana, pero tenía un título nobiliario y eso le abría muchísimas más las puertas. O sea, es como si hoy dijeras, era un clase mediero, era un hombre de alto valor. Un queretanísimo de toda la vida. Un queretano con propiedades en el centro. Uy. Con una notaría. Oye, ahorita estaba pensando, ahorita que apuntaste hacia el capitalismo, y me puse a pensar en que su gusto por el sexo anal es bastante anticapitalista, ¿no? O sea, él estaba dando así un punch para acá al capitalismo diciendo por atrás para no embarazarnos. Todavía no existía el capitalismo bien, pero sí. Pero desde antes. Sí. haciendo estos cruces anacrónicos en el Bueno, aprovecharé ahí la intervención ya de Mariana, que pues ya lo planteó, lo puso sobre la mesa. Cuéntanos sobre estos vicios. No, pues el texto, precisamente el texto de otro francés que pues hace eco, me parece, del Marqués de Sade. Pero, Marqués de Sade prácticamente lo que plantea es que, bueno, que todos contra todos y por todos lados, ¿no? Como ya lo dijeron. Y muchos años después llega Paul Preciado con el Manifiesto Contrasexual, que prácticamente me recuerda a lo que es el panfleto que viene dentro de la filosofía del tocador. Paul Preciado lanza este Manifiesto Contrasexual, que también pues es un panfleto, ¿no? Y pues como todo panfleto es incendiario y precisamente pues está centrado en lo que tú apuntabas ahorita, ¿no? En esa parte. Leeré nada más alguna de las... El manifiesto prácticamente lo que pone son unos principios de la sociedad contrasexual y abre con toda una pues introducción que es el sexo como tecnología biopolítica, y bueno, también explica qué es la contrasexualidad, ¿no? Pero hay una parte donde ese texto. Y les escribí, no mandé el texto, pero sí les comenté esto. Y bueno, tiene esto, ¿no? Dice: los trabajadores del ano son los nuevos proletarios de una posible revolución contrasexual. El ano presenta 3 características fundamentales que lo convierten en el centro transitorio de un trabajo de construcción contrasexual. 1. El asterisco, le voy a poner así, es un centro erógeno universal, situado más allá de los límites anatómicos impuestos por la diferencia sexual, donde los roles y los registros aparecen como universalmente reversibles. Y la pregunta es, ¿quién no tiene, pues, asterisco, ¿no? 2. El asterisco es una zona de pasividad primordial, un centro de producción de excitación y de placer que no figura en la lista de puntos prescritos como orgásmicos. 3. El asterisco constituye un espacio de trabajo tecnológico. Es una fábrica de reelaboración del cuerpo contrasexual poshumano. El trabajo del asterisco no apunta a la reproducción, ni se funda en el establecimiento de un nexo romántico. Genera beneficios que no pueden medirse dentro de una economía heterocentrada. Por el asterisco, el sistema tradicional de la representación sexo-género se caga. Y bueno, el manifiesto como tal, donde ya apunta a los principios de la sociedad contrasexual, leeré algunos de los artículos, pero pues prácticamente me resuena mucho al texto de
este capítulo 5 de Sade, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 1 de estos principios de la sociedad contrasexual, dice: la sociedad contrasexual demanda que se borren las denominaciones masculino y femenino correspondientes a las categorías biológicas varón-mujer, macho-hembra, del carnet de identidad, así como de todos los formularios administrativos y legales de carácter estatal. Los códigos de masculinidad y la feminidad se convierten en registros abiertos a disposición de los cuerpos hablantes en el marco de contratos consensuados temporales. Me saltaré por ahí al artículo 4, donde dice 1. La universalización de las prácticas estigmatizadas como abyectas en el marco del heterocentrismo. Bueno, nada más mencionaré esos. En el artículo 6, por ejemplo, declara: la sociedad contrasexual declara y exige la separación absoluta de las actividades sexuales y de las actividades de reproducción. En el artículo 5 menciona que las relaciones sexuales sin contrato serán consideradas violaciones. De hecho, Paul Preciado pone un ejemplo de contrato que es el que se tiene que firmar en esta sociedad, en esta nueva sociedad, ¿no? Y pone en el artículo 5 también: la relación contrasexual se funda en la equivalencia y no en la igualdad. Se requerirán la reversibilidad y los cambios de roles, de manera que el contrato contrasexual nunca pueda desembocar en relaciones de poder asimétricas y naturalizadas. Y acá en el artículo 6 también menciona: no hay razón política que justifique que el Estado deba ser garante de un cambio de sexo y no de una cirugía estética de nariz, por ejemplo. Bueno, para mí el manifiesto, miren, aquí en el artículo 10 también pone, ¿no? La sociedad contrasexual demanda la abolición de la familia nuclear como célula de producción, de reproducción y de consumo. La subversión de la normalización sexual cualitativa, hetero y cuantitativa 2 de las relaciones corporales se pondrá en marcha sistemáticamente gracias a las prácticas de inversión contrasexuales. Pues bueno, para mí el manifiesto contrasexual resuena a puro Sade, ¿no? en la filosofía del tocador, y precisamente pues Paul Preciado se mete con la sexualidad, ¿no? Por eso también creo que no es menor lo que plantea Sade. Por el tiempo, creo que lo que es más fuerte, las dos cosas lo son, pero las ideas ateístas, pues estamos en la Ilustración, ¿no? Todo eso creo que es lo que es más poderoso, ¿no? Pero ya viene enunciando todo esto sexual que llega a nuestros tiempos, ¿no? Por ejemplo, con Paul Preciado, que pues el manifiesto es de los, ahorita les digo, creo que es de los 80, si no mal recuerdo. Es del 98, no, es del 2000, es del 2000 el manifiesto. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa? Y pues precisamente vivimos una como nueva revolución sexual, ¿no? Todos los planteamientos de teóricos como Paul Preciado o quien quieran, la última ola del feminismo, ¿no? Prácticamente a mí me parece que ahí resuena Sade, ¿no? O sea, entonces por eso creo que su validez ahí sigue. Me parece muy, muy interesante, justamente retomando como toda esta parte de la sexualidad como el terreno de experimentación, tanto de Sade como de... Sí me lo robé de aquí, creo, Ya apareció el lápiz de tanto de Sade como... Vamos a investigarlo porque no he cogido sus cosas. Está bien bueno tu lápiz y se me fue un poco el rollo, pero creo que estaba diciendo que toda esta experimentación dentro del territorio de la sexualidad de Paul Preciado justo me recordó mucho como a lo queer, ¿no? Y al final a cómo se necesita reivindicar el dominio político y el dominio sexual que está dado justamente a través del terreno de la sexualidad y el terreno de los cuerpos, ¿no? Al final somos seres que se vinculan a través de un montón de dimensiones sexuales que trascienden por mucho a todo el tema de de pensar la sexualidad únicamente apegada, por ejemplo, al amor romántico, porque ahí nos damos cuenta que están inscritos absolutamente y sostenidos todos los sistemas que nos vienen a chingar la madre, que son el
el heteropatriarcado, el capitalismo. O sea, al final tienen que ver y cuál ha sido el proyecto que unifica todo esto, pues son estas familias nucleares, ¿no? Y estas familias nucleares eran un martillazo en el ano. Digo, más bien... No eran un martillazo. No, más bien, no, al revés. Marqués de Sade le pega un martillazo en el ano a la familia nuclear, por supuesto. Y al mismo tiempo, pues lo hace Paul Preciado y lo hacen todas estas olas del feminismo que dicen, me recupero a mí misma en toda la extensión de mi identidad, de mis posibilidades, de entender otras formas de ser, de estar en el mundo, otras posibilidades, justamente a través de recuperar mi posibilidad de explorar los territorios sexuales bajo otros acuerdos y bajo otros términos que ya no respondan únicamente a nos tenemos que reproducir hombres con mujeres en este deseo como bilateral y correspondiente para que entonces tengamos este sexo en nuestra casita para que eventualmente nazcan nuestros hijitos y nuestros hijitos vayan a la escuela y nosotros trabajemos mucho para nuestros hijitos y bla 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 bla, que solo incluye un tipo de práctica sexual. ¿Estás diciendo que la gente puede legitimada coger y no tener compromiso marital? Nos estás diciendo a nosotros y a todos nuestros aquí en Querétaro que la gente puede fornicar y no casarse. Perdón, mamá, sí. Eso les estoy... Justamente ahorita que dije perdón, mamá, me estaba acordando como de... Dije, wow, van a haber 2 episodios al aire así, donde yo esté hablando de Marqués de Sade, para que mi familia norteña las escuche algún día. Marqués de Sade ya fue, hay que quemarlo. Que nos escuchen en el norte para tener más audiencia. Para quien nos escuche el norte del país. Saludos a que todos. Todavía creen la monogamia y la exclusividad como única vía de salvación. Pero Sí creen en la monogamia, pero entre familia, ¿no? Sí, Entonces, no, lo de las relaciones familiares. son más perversos, ¿no? Bueno, y otra cosa que quería apuntar, pues que también me parece muy, muy sadiana, son estas... ¿Por qué no dices muy sádica? No, porque sí me parece que el decir muy sádico ya se hace referencia a la interpretación de... Está bien, Heidegger, sigue. Pues de los Sade, de Sade que hace la psicología, ¿no? Uh-huh. Que va, pues claro, por el sufrimiento, los Por golpes. el martillazo. Sí, todo lo del todo lo que tiene que ver con el martillazo. Y en realidad creo que el decir sadiano, aparte de que incluye la palabra de 3 letras, pues me parece que hace referencia también a todo lo que sería la filosofía, ¿no? Todo lo que apunta, al menos en este texto o en otros. Pero sí me parece también que hace eco en estas ideas que actualmente pululan, ¿no? Y predominan y que en algunos países ya se están tratando de implementar, como el famosísimo Javier Milei con su motosierra gritando que viva la libertad, carajo, ¿no? Y planteando ese tipo de cosas. También encuentro ahí resonancias, ¿no? De la obra del Marqués de Sade, ¿no? Diciendo, bueno, pues casi que podemos matar, porque quienes se adscriben a este tipo de ideas, pues también quisieran ejercer la práctica de, por ejemplo, tener armas y pues defenderse a plena costa, ¿no? Prácticamente es esto de, ok, si me vas a robar, tienes que saber que te puedo matar, ¿no? Y pues ahí pues ya pues también se va contra un Estado que en teoría es el que puede ejercer la fuerza, la violencia, la fuerza, ¿no? Entonces sí, también ahí encuentro, bueno, yo veo que vivimos en tiempos muy, muy, muy sadianos, y pues ya también ahí lo que comentaba Alan la otra vez, ¿no? Que vivimos en tiempos pues más, no recuerdo ahora sus palabras, pero pues de la pérdida de la erotización de la vida, ¿no? O sea, vivimos épocas quizá más pornográficas, pero poco eróticas. Y pues sí, creo que es algo que también, al menos en la obra de Sade, se plantea, y creo que sí ocurre, ¿no? Claro, Entonces, claro. pues eso, nada más como para traer a la actualidad la obra. Pero bueno, yo sigo un poquito picado. Son vacaciones y no quisiera leer. ¿De sí, dónde? Diría, sí, de lo sadiano. Que no le dices sádico. que me contasen un poco más
sobre Simone de Beauvoir. Híjole. Es que saben que a mí me conflictó bastante el texto, ¿sabes? Creo que al final es una lectura en un punto intermedio. Justamente también Una mujer poco cancelable también, un poquito cancelable la Simone. ay, es que en estos tiempos, mira, todos tenemos cola que nos pisen. Yo no. Mira, sin comentarios. Sin comentarios. Bueno, No. acaban en España de cancelar a Marcela Lagarde, ¿no? Gran feminista. Entonces, sí, no sé. Yo por eso quería apuntar ahí lo de Simón, ¿no? Porque no Ajá. sé, o sea, comenté la otra vez, desconozco trabajos teóricos más contemporáneos que retomen la obra de Sade y desde el punto de vista quizá feminista. O desconozco también si los feminismos más modernos alguien lo lea o lo pueda considerar para algo o lo tomen como algo totalmente funable, ¿no? O sea, Ya. lo desconozco, por eso también me interesaba como plantearlo. Y pues bueno, el texto de Simón no me siento ahorita con la capacidad de hablar de él porque no lo terminé de leer, pero pues así. Pero al menos está el apunte de que ella sí lo leyó y comentó sobre él. Sí, y por ejemplo, yo tampoco lo terminé de leer, me faltó una parte, pero creo que también es bien. Obviamente aclarando que todo esto es una suposición y una conjetura, ¿no? Pero al final algo de lo que interpreté en esta lectura, justamente de la lectura de Simone de Beauvoir, es que, número uno, apunta mucho hacia la vida de Sade. Y entonces esta parte que menciona mucho de no volver como una experiencia individual, la idea de algo colectivo. De hecho, tengo la cita acá. Creo que estaría chido leérselas. Y dice así: ¿podemos satisfacer nuestras aspiraciones a la universalidad sin renegar de nuestra individualidad? ¿O solo podemos integrarnos en la colectividad mediante el sacrificio de nuestras diferencias? Este problema nos afecta a todos. En Sade, las diferencias exageran hasta el escándalo y la inmensidad de su trabajo literario nos demuestra con cuánta pasión deseaba ser aceptado por la comunidad humana. En él encontramos bajo la forma más extrema, pues en el conflicto que ningún individuo puede eludir sin mentirse a sí mismo. Aquí está la paradoja y en un sentido el triunfo de Sade, en que por obstinarse en sus singularidades nos ayuda a definir el drama humano en su generalidad. Y creo que eso está bien interesante porque te lleva un poco a pensar que quizá la experiencia individual del Marqués de Sade no es algo que podamos convertir en una ley moral, si se convierte en una posibilidad de explorar las posibilidades del mundo, ¿no? Y entender que justamente a partir de estas relaciones que tiene entre su vida real y los apuntes biográficos que existen sobre él y cómo eso lo termina proyectando sobre la literatura, pues también habla de justamente cuál es la raíz de que existen estas inquietudes, cuál es la raíz de que sus escrituras vayan hacia ese lado y cómo a partir de ello podemos comenzar a pensarlo desde el presente, ¿no? Creo que también sí de alguna manera desaprueba mucho las prácticas sexuales de Sade, al menos hasta el punto en el que... las literarias, al menos hasta el punto en el que yo llegué. No sé si en algún momento se dará un giro o algo así, pero creo que, por ejemplo, está ahora como el intentar ver estos manifiestos también desde el manifiesto contrasexual de Paul Preciado, se me hace que justamente esta lectura de Simone de Beauvoir podría ser un punto medio, ¿no? De tratar de cómo también el feminismo se ha ido concibiendo y cómo ha ido cambiando, ¿no? Podríamos pensar hasta en una premisa como de el dilema que ha habido respecto al trabajo sexual. Y que esa idea ha ido cambiando, ¿no? Y que en algún momento es reivindicación, en otro momento es no, sigues sumida dentro del sistema. Siento que también en estos dos casos podrían ser como dos lecturas distintas del Marqués de Sade. Y eso es algo muy interesante que apunta también a que el Marqués de Sade, al final de cuentas, es una obra literaria, ¿no? Y que es ficción. Y que entonces eso hace que justamente la relectura pueda ser hecha no pensándolo como hechos objetivos, sino que simplemente son espacios de análisis y espacios de justamente como
esta idea de como que se hace esta filosofía novelada de cómo puedes recuperar o sacar ciertas conjeturas a través de las acciones de otros, pues justamente permite a que esta lectura sea tan ambigua, ¿no? Y que entonces puedas decir desde algunos puntos, no, Marqués de Sade, quémelo, y desde otros puntos, pues no lo quememos, ¿no? Y creo que por eso también es una pregunta abierta. Claro, una moral de ficción, una ética ficticia, pero no en el mal sentido, ¿no? Sino en la cuestión de que Contingente. se presenta de manera... Ajá, y que no significa que en eso se plantea algo objetivo y que ahí esté la respuesta de qué es el bien y qué es el mal, sino que justamente a partir de eso y de la lectura que tú hagas, a lo mejor un sujeto X podría pensar que es una invitación y una apertura a que actúes dentro de estas como prácticas sexuales, pero entonces haces otra lectura y justamente desde el bagaje que tenemos o desde la perspectiva que le podemos dar en el ahora, pues podemos entender que también es una manera de presentar no temas que tengan que ver directamente con prácticas sexuales, sino con postulados filosóficos que son mucho más como amplios y que entonces si los reaplicas a las prácticas sexuales ni siquiera devienen lo mismo, ¿sabes? Terminaría a lo mejor ahora bajo los postulados de una libertad absoluta o muy abierta, terminamos llegando al punto, por ejemplo, del consenso. Claro. Y creo que sí vale mucho la pena hacer la lectura de ese artículo, está bueno. Sí recomiendo, no está tan largo. Mándalo a los Patreon. Se lo voy a mandar Mándalo cuando para sepa los cómo Patreon. se mandar. Pásalo y lo subimos a los Patreon. Saludos a los Patreon. Vamos a Patreon también. Y a los que no soy Patreon, no. Búsquelo usted. Bueno, también se puede subir el link a la historia. Sí. ¿Y los Patreon qué? Besos a los Patreon. Los Patreon es gente que nos ama, ni siquiera nos escuchan. Escucha, sí nos escuchan. ¿Sí nos escuchan? Espero. Tú que los conoces. Bueno, quejas no he recibido, así que tal vez no nos escuchan, tienes razón. Pues, sí, justo. Pues pensaba ahora que decías esto, Mariana, en las diferentes olas que ha habido del feminismo, que se cuenta como por las olas de feminismo, cómo van la apropiación histórica del movimiento feminista, que se sitúa primero en Estados Unidos, en Inglaterra, ¿no? Y que a últimas fechas se ha revitalizado, revalorizado o vuelto a poner en boca la figura de una mujer revolucionaria francesa que murió guillotinada, ¿no? Que es Olimpia de Gouges, que cuando ella anduvo en la revolución, una aristócrata, que cuando hicieron los derechos del hombre y del ciudadano francés, ella dijo, y de la ciudadana, también las mujeres anduvimos en la revolución, también las mujeres hicimos este país, y le mocharon la cabeza, muy de la época de Marqués de Sade, pero que hasta nuestras fechas se ha revitalizado. O pensaba cuando fue el Congreso Internacional de la Mujer en México en los 70, no sé si 76, 5, 8, que vinieron Indira Gandhi, la viuda de Allende y no sé qué, y las cosas por las que las feministas mundiales pugnaban era que la prostitución y el aborto no se legalizaran, que se dejara de legalizar porque se sentía como un atentado contra la mujer. Y ahora pasa el tiempo y ves que las pugnas del feminismo normal por la historia han cambiado, se han hecho otras. Entonces, pues, ¿quemamos o no quemamos al Marqués de Sade? Creo que llevamos 2 episodios hablando del Marqués de Sade. Bien. Eso nos hace pensar que pues tiene muchas cosas que se pueden pensar a partir de él, ¿no? Y creo que eso es de los puntos de partida más interesantes de cualquier cosa que puedas leer, no lo que te diga en sí mismo, sino como todas las preguntas que genere. Y creo que pues aquí nos tiene llenos de dudas. ¿Pondrías a tus hijos a leer al Marqués de Sade? Cuando tengan la edad pertinente. Pero no quiero tener hijos. ¿Cuál es la edad? Y ¿Cuál yo sería la no sé, yo no quiero tener hijos para no pensar en esas cosas. La edad de Eugenia a los La 19 edad de años. Eugenia, que creo que son 19. 15, 17 años, ¿no? Algo así. 19. No, es más grande. Tenía 19, no, 19.
No recuerdo la edad. Ah, ok. A lo mejor por temas de spoiler le pusieron 19. Puede ser que sea menor. Sí, porque como dices, no estaban incluso en otros lugares. El tuyo dice que la Bastilla y Sí. el castillo De la igual, en el Palacio de la... Forchal. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Pero no Ahora es que, más joven. es Cosas más de joven. ñoños. Ajá. Sí, no, ahora que mencionabas, que le preguntabas a Mariana eso de si le daría a leer a sus hijos al Marqués de Sade, en el texto de los escritos, bueno, cité la vez pasada ahí el prólogo de una escritora, de Mariana Niño, si no mal recuerdo, pero menciona ella que, a ver ahorita sus ediciones, pero que el epígrafe que viene en la obra de la filosofía del tocador, hay hay diferencia en la que algunos dicen, se entiende que para prescribir a sus hijos o para proscribir a sus hijos. La Ya. madre prescribirá a su hija la lectura de este libro. Ajá. La madre prescribirá, Ajá. y por ahí dice ella que en otras versiones lo traducen como proscribirá. O sea, siempre hay para responder también lo que mencionaba Arturo, pues, creo que hay esto en Sade, ¿no? Como este tipo de dudas, ¿no? Que si es prescribir, que sería, pues, dárselos y que lo practiquen, o proscribir, ¿no? Que sería como cancelarlo, ¿no? Y para responder la pregunta que hace Simone de Beauvoir en su texto, pues recurriré al clichésazo de Ray Bradbury de no hace falta que quemar los libros, ¿no? Sino nada más que no se lean, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que no hay que quemar a Sade, simplemente si no se lee, pues ya prácticamente estaría quemado, ¿no? Pero Creo pues que creo eso que pasa en ahí... México. ¿Cómo? Creo que eso pasa en México, que el pobre Marqués de Sade no está... No, se vende un montón. Pero se vende un montón, pero en estas traducciones libres, Peor es nada, ¿eh? ajá, porque Sí, sigue claro. estando como prohibido, ¿no? Y creo que se ve más como algo morboso, ¿no? Como, no sé si la palabra puede ser como fetichismo o exotización, pero sí, no, como que no. No, no. yo decía, yo lo leí en la prepa con mis compas para cachondearlo. Sí, claro, o sea, La prepa era Marqués de Sade. Sí, pues por eso le pusimos que es el rey del morbo, ¿no? O sea, Ajá, habría que ahorita hacer llegué como con... una- leía- Habría que hacer como una entrevista a cada comprador de libro de un Marqués de Sade porque llega, ¿no? Pero sí me parece que llegan, pues también por lo que apuntaba Arturo la otra vez de los afiches o las imágenes que vienen en los textos, ¿no? O sea, digo, creo que ahorita la facilidad de encontrar ese tipo de imágenes en internet es, pues, amplia, pero pues creo que todavía siguen llamando la atención ese tipo de libros que traen ese tipo de ilustraciones. Creo que a mí me parece, digo, no puedo hacer un juicio así sumario, pero me parece que sí hay algo de eso primero, y luego ya el lector podrá encontrarse y tomar la parte filosófica, y esperamos que pues estos dos podcasts sirvan para que la gente explore esa parte, ¿no? del Marqués que puede quedar un poco olvidada, y creo que sería la mejor, ¿no? Y ya, pues si quieren practicar también todas esas cosas, pues tampoco se los impediremos, Que no te se los inviten, que te proscribiremos, inviten. pero con no se los consentimiento. prescribiremos. Oye, pues yo iba a decir que ya va para terminar estos 2 episodios de Marqués de Sade en una serie que intentamos hacer muy pop y que nos ha salido y no, nuestra tercera temporada, pues un Yo Nunca Nunca del Marqués de Sade. Yo nunca he leído al Marqués de Sade. Fíjate que lo Sí, yo nunca, martillazo en el ano. Yo digo, Barbie. ahorita que Y yo de verdad me voy a quemar así públicamente, güey. Fíjate que ahorita que comentaban esto de las ediciones, es que realmente no ha habido unas traducciones decentes en México, no porque no lleguen, ¿no? Sino porque habían sido muy caras. Hasta que cuando salió esta, en el 2023-22, sale esta edición de Austral, que es una traducción cedida por parte de Tusquets. Y Tusquets sacaba al Marqués de Sade en una colección que se llama La Sonrisa Vertical,
que está dedicada a puras ediciones medio de literatura erótica, etcétera, etcétera, y que eran sumamente difíciles de encontrar y sumamente caras. Hágale caso, si lo dice Adrián Ardilla Lara, es nuestro librero fúnebre. Si nuestro librero fúnebre lo dice, es que es verdad. Y eran las únicas ediciones que ni siquiera aparecían con un trabajo introductorio o señalaban luego quién eran los traductores, sino que realmente venía como tal, y porque era cada uno que pensaba que bueno, pues tal vez es mejor. Lo que sí se sabía era que esas ediciones venían completas a comparación de todas las ediciones que han salido y que seguirán saliendo y que son las únicas que van a estar saliendo en ediciones pequeñas, en editoriales locales tal vez, como ha sido los 120 días de Sodoma, también la misma Filosofía del Tocador, Justine y Juliet, que son las únicas a las que realmente medianamente se tiene acceso a cuando se es joven, ¿no? Ya después pues tienes tu labor de buscarlo, los cuentitos, de manera minuciosa. Acá Mariana con la nueva tecnología seguramente tiene más posibilidades de encontrarlos. Ustedes, señores que no nos ven, estamos ya por acercarnos al final de nuestra tercera temporada. Es la primera vez en su vida que Ardi ve un Kindle. Y estamos vuelto viviendo loco. una lucha generacional porque él es, por supuesto, pues trabaja en la librería. Y es Oga. Y él así de... ¿Qué será eso? Y él, ni están tan caros tus libros. A la larga, no. Pero bueno, volviendo. Es momento de retirarnos de este podcast y dejárselo a los chavos. Con sus tecnologías. No, pero sí, realmente había sido un problema, porque también fuera de eso, pues realmente de qué año sean las ediciones que todavía nos venden, por lo menos han de ser como de los 70s, 80s, y seguramente un poco antes, por ese boom que tiene Sade con los parisinos ahí en los 30s, 40s, que es cuando sale el Simone de Beauvoir, que sale también unas referencias en El hombre rebelde de Camus, que se empieza a retomar como se retoma a Kafka en la primera parte del siglo XX. Tiene como que el gran boom que termina desembocando en estas traducciones libres en nuestro querido México. Pero bueno, si alguien conoce alguna edición que esté decente, porque también había otras ahí medias perdidas que siempre uno encontraba en los libros usados, unas amarillas, donde está como una monja pegándole a alguien y demás, y unas así medias raras, también con ese morbo de la portada que no te ayuda mucho cuando quieres ser un poco discreto al leer a Sade en un libro. Pero ya, mucho bla bla bla. Yo nunca quedé del Marqués de Sade, güey. Yo nunca el Marqués de Sade que... O sea, sí va a pasar. No sé. Es que también lo conozco poco. Luego los había leído hace tiempo, ya, pero no sé. Yo nunca. No. Entonces, Sade y yo, Sade, nada te debo, Sade, estamos en paz. Yo nunca me besé con Sade. ¿No? Yo nunca leí los 120 días de Sodoma. No, habrá que ver cómo están las ediciones japonesas. A ver si las edita Gallimard o cómo están editadas. Sigue clavado con... Y todo, ya, señores aferrados, vamos. Sí, por ahí para clavarme igual que Larry, decir que Akal tiene unas ediciones, creo que son ahorita las más codiciadas. Pues sí, codiciadas y más con estudios introductorios, o sea, con más aparato, ¿cómo se dice? Teórico, ¿no? Aparato académico, sí. Porque estas que menciona Ardi de Tusquets, efectivamente no. Si acaso, bueno, las de Marqués de Sade no tienen un prólogo, ¿no? Pero a veces algunas de esas obras sí traían algún prologuito de La sonrisa vertical, pero pues sí, las de Sade ahí no, vienen nada más con estas clásicas, son rosadas las ediciones,
Y pues Valdemar sacó también sus ediciones de Justine, de Juliette. Pues hay varias, ¿no? Si usted quiere comprar una, hay desde la más barata hasta la más cara, que creo que ahorita serían las de Acal. Y hay PDFs gratis en internet. Totalmente. Sí. Yo me quedé con una duda moral de tía, ya así como para cerrar. Bueno, lo voy a poner solo sobre la mesa porque si no el debate sí puede estar muy amplio, pero como en el tema de qué tan fácil es acceder a estas lecturas como más críticas del Marqués de Sade, y que justo cuando se hace como esta lectura desde el morbo, justo pensando en esta idea de que si quemar o no al Marqués de Sade es una pregunta abierta, pues creo que también tiene este lado un poco peligroso, ¿no? Como del tema de las artes y la representatividad, y como que esas cosas que se ven puedan generar estos efectos miméticos y todo el rollo, y que justo si no es leído desde un ojo crítico, desde un ojo que se pregunta las cosas más allá de la ficcionalización que tengan, sí me parece que puede ser un territorio ligeramente riesgoso, sí, con temor de que esto caiga como en un tema moralino, ¿no? De decir como, no chicos, no lean eso, ¿no? Pero si una persona muy chavita o sin mucho background o así, de pronto se topa con estos textos y nunca se pregunta cosas sobre ellos, pues tal vez sí es como este cruce de llegar a creer que hay cosas que se pueden hacer cuando pues hay otras cosas que sí brincan ciertos topes de cosas que no se deberían de hacer ahorita, ¿no? Al menos. Sí, fíjate que había un ejemplo muy claro por ahí del siglo XX. Había un estudiante de pintura que iba a ser pintor, vienés, que se puso a leer a Nietzsche y pues terminó matando gente. Matando un poquillo de gente y iniciando. Se le salió de las manos. No, yo lo iba a poner como en el plano personal. Yo era una persona que leía Marqués de Sade en la prepa, pero más como en el asunto de morbosearse, no por el trastocar los límites morales, sino nada más con el asunto de así, con la noviecilla pueril de la prepa y vamos esto y acá y bla, bla. Y ahora que lo volví a leer del episodio anterior para acá, tuve clavado este asunto de la naturaleza. Esta cita con la que leí es una cita que vi en los Expedientes Secretos X. Tú respetas la naturaleza porque la naturaleza no te respeta a ti, y me sonó lo que estaba leyendo de Marqués de Sade. Dice, claro, Marqués de Sade lo que está apelando son otras cosas que no son nada más el morbosillo. Creo que había que, bueno, no sé, no he revisado las ediciones así baratonas, pero creo que sería un buen ejercicio checar, porque a fin de cuentas, si bien, como decíamos, es una cosa accesoria, no hay que contar esto de limitarle el peso que tiene la cuestión sexual, pero habría que ver qué tanto le pesa al adolescente, al universitario, a esta gente joven, que cuando llega a estas partes un poco más razonables, ¿no? Cuando empieza a hablar de Dios, cuando empieza a hablar del ateísmo, cuando empieza a hablar en contra de la monogamia, por ejemplo, cuando se pone en este espacio ya más filosófico o más reflexivo, habría que ver si eso realmente le impacta al joven, que eso sería como que a lo mejor sería el anzuelo un poco la sexualidad para atraer un poco a los lectores, pero realmente ya cuando los tienes cerca, que cuando Sade los tiene cerca, ver qué tanto les afecta más que nada la cuestión de la razón, el uso de la razón al servicio de la destrucción de estas tradiciones, ¿no? Sí, claro, ¿no? A dejar la pregunta abierta si realmente justo la pregunta trasciende al morbo de la sexualidad, Sí, ¿no? sí, seguro. Que sería lo interesante. Pues yo diría ahí que lo sexual es filosófico, ¿no? También, ¿no? Sí. Pues filosófico puede ser sexual, y que yo siempre defenderé a la ficción de los problemas de la realidad. Claro que hubo quienes leyeron Werther y se suicidaron. Uh-huh. Y apenas pasó lo del chavito vestido del Guasón, y que quiso apuñalar a su maestro. Tierras, ¿no? En tus tierras. Sí, precisamente aquí, ¿no? Entonces,
claro que alguien puede leer a Sade y querer poner en práctica lo sexual o lo filosófico, ¿no? Sí, quizás sería bueno leerlo con una cierta guía, que puede ser este bonito podcast. Pero bueno, creo que quien decida hacer uso de los textos de Sade de la manera que quieran, pues ya será problema de la sociedad y suyo. Del municipio. Pero no de la Habrá que ficción. pensar en el criterio. Habrá Confiar que en el pensar criterio justo propio. en el criterio de la persona, pero sí, no creo que debería, por ejemplo, decirse no, pues que no se lea porque van a Sí, querer porque si no sería censura, ¿no? Ya estaríamos matar a alguien. Sí, no. Creo que no. Pero pues sí, por ejemplo, yo pensaría que si alguien lo lee, creo que si alguien lo lee por el morbo y se encuentra lo otro y lo asimila, va a ser otra especie de morbo, ¿no? Yo creo que sí te va a ser un shock. Seguro. un morbo más peligroso. Sí, un morbo todavía más peligroso, ¿no? Claro. Por eso, pues sí, bueno, sería bueno leerlo con una guía, ¿no? Con un gallo para Asclepio. Un gallo para Asclepio como guía, totalmente. Se juntan Y 2000. pues no queremos incitar nada de las prácticas. Pero que bueno, les dañen. queremos anunciar que ahora tenemos un club de lectura que solamente cuesta 1,200 pesos la inscripción, en la cual estaremos leyendo lo más y mejor de Marqués de Sade. En nuevas ediciones. En Inscríbase nuevas ya. ediciones traducidas especialmente para... Que puede La conseguir ocasión. en la librería donde trabaja nuestro librero fúnebre, solamente ahí. Oye, ayer quiero terminar más con una frasecilla que justamente ahorita que estaba viendo el texto de Simone de Beauvoir, termina de manera muy precisa, que dice más o menos así. Dice: en la soledad de los calabozos, Sade ha realizado una noche ética análoga a la noche intelectual en la que se desenvolvió Descartes. De ella no ha hecho surgir una evidencia, pero al menos ha rechazado las respuestas demasiado fáciles. Si podemos tener la esperanza de superar para siempre la separación de los individuos, esa condición de no desconocerla. De otro modo, las promesas de felicidad y de justicia envolverán las peores amenazas. Sade ha vivido hasta la el momento del egoísmo, de la injusticia, de la desgracia, y ha reivindicado su verdad. Lo que da supremo valor a su testimonio es que nos inquieta, nos obliga a poner en cuestión el problema esencial que bajo otras figuras recorre nuestro tiempo, la verdadera relación del hombre con el hombre. Pues ya que se puede decir de eso más que Oh, sí. buenas noches. Como siempre en este programa hablamos de gente muerta. No ha habido uno vivo, sí. ¿Eh? Ah, Paul Preciado ahorita. Fue el Preciado, parece que... No, que el capítulo no es de Paul Preciado. Pues ya deberíamos de hacer un capítulo sobre los vivos y los contemporáneos. No, porque luego van a decir, yo no dije eso. ¿Y qué hago con esta ouija? Con esa maldita tabla. Oye, Merino, pues ojalá te integres más, aunque sea así de manera virtual, está chido. Qué bueno que ya se te pasó tu influenza. Sí, pues sí, esperemos, ahí les aviso, porque ahorita sí Bueno, va a estar saludos. complicado un poco que me ponga a leer y que use ropa en la noche porque hace mucho calor aquí. Ok. Bien. No, pues está chido. Son muy buenas razones. Pues nada, muchachos, vámonos, ¿no? Lo dejamos hasta aquí. No olvides, Critón, Que le debemos un gallo Asclepio. au reboir. Adiós. Aquí termina Un Gallo para Asclepio. Síguenos en tu plataforma favorita de podcasting y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides comentar, compartir y activar la campanita. Nos escuchamos en el próximo episodio. Viejo guango, ya les dije, sí, viejo sí, guango no, vámonos a desayunar.